Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero comentarle o a manera de introducción, una pequeña anécdota. Hace aproximadamente 2 meses, al principio de esta pandemia, de este tiempo que nos ha tocado vivir mundialmente, yo me atreví un día martes a llegar a la iglesia con un grupo reducido de nuestra gente, de nuestros intercesores, nuestras intercesoras, con la intención de orar, pidiéndole a Dios que no permitiera que ese virus chino se propagara en nuestra ciudad, que ese virus chino se propagara en nuestro país, en Venezuela, en nuestra comunidad y en el mundo entero. Sucedió que casi al terminar nuestro tiempo de oración, llegó la policía. La puerta de la iglesia estaba, como siempre, abierta o entreabierta, así que los oficiales no tuvieron ninguna dificultad para entrar a la iglesia. Yo personalmente los recibí. El oficial que estaba al mando me preguntó que si yo era el pastor, que si yo era la persona que estaba al frente. Le dije que sí, y que me presenté al mismo tiempo que yo le daba mi nombre. Soy el pastor Alfonso Sarabia, y los saludé. Ellos amablemente me dijeron que la razón por la que ellos estaban en la iglesia es porque alguien de los vecinos habían hecho una llamada pidiendo la intervención de las autoridades, debido a que ellos estaban alarmados porque estábamos en un tiempo de emergencia nacional y de emergencia mundial por el virus chino, y nosotros estábamos rompiendo las instrucciones de prevención sanitaria según las palabras del oficial, y me amonestó para que nos retiráramos a casa a guardar la cuarentena, cosa que hicimos respetando la indicación. Como comentario debo resaltar que el oficial me citó la Biblia. Me dijo que él en su momento había sido pastor. Me citó el libro de Romanos capítulo 13, verso 1. Y dijo que como nosotros, en este caso se dirigió a mí, que cómo era posible que yo, conociendo la palabra y conociendo lo que Romanos 13:1 dice, yo me atreviera a desobedecer lo que dice el texto. Y sin entrar en controversia con él, solamente le respondí con otro texto, con Hechos 5:29, diciéndole que ese era todo un tema, al mismo tiempo que ellos se despedían saliendo de la iglesia. Así que hoy yo quiero responder a ese punto un poquito más ampliamente, basado en lo que dice la palabra del Señor. Primero voy a compartir con usted Romanos 13:1, que es lo que el oficial de la manera o con el texto que el oficial me amonestó. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Estoy leyendo Romanos 8:2 ahora. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hasta aquí, un buen argumento por parte del oficial. Pero yo le respondí con otro buen argumento de parte mía. Hechos 5:28 dice así: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo cual es mi tema de hoy. Hechos 5, 28 y 29. Hay un balance en esta escritura o en lo que la Biblia dice.
Primero que nada vamos a desglosar un poquito más en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Si usted tiene a bien leerlo con atención, aquí no está hablando propiamente de la autoridad secular o de la autoridad de un gobierno, aunque cabe decir que nosotros, ¿verdad? Quiero decir que con esto yo no me estoy defendiendo ni estoy atacando a las autoridades de este país, y que, bueno, de alguna manera quiero clarificar para que nosotros tengamos un balance en cuanto a lo que Jesús dijo, porque a nosotros lo que nos interesa más que otra cosa que lo que un gobierno puede decir, las instrucciones que una organización mundial de la salud puede decir respecto al tema de hoy, o cuando digo al tema de hoy, me refiero a lo que está sucediendo en cuanto a esta pandemia que nos está perjudicando a nivel mundial, ¿verdad? Cuando yo digo eso no hablo del irrespeto a unas instrucciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, no hablo de irrespetar las instrucciones de la autoridad. Si aquí en esta ciudad de Coro hay alguien que respeta la ley, ese es su servidor. Yo puedo llegar a una luz roja en una esquina y la gente que me conoce y que ha visto mi comportamiento manejando sabe que no miento, sabe que yo siempre he respetado desde que llegué a este país las leyes. Así que no hay nadie que me pueda acusar de que yo me pasé la luz. Si otro pastor lo ha hecho, bueno, es su responsabilidad, yo hablo por mi causa. Pero si hay alguien que ha respetado la ley en ese sentido, es su servidor. Así que cuando la Biblia nos enseña aquí acerca del sometimiento a las autoridades superiores, primero que nada hay una autoridad superior, hay una autoridad suprema e imperial, y no es la de un gobierno mundial aquí en la tierra. Hay una autoridad superior que es más allá de este planeta, y que es la autoridad de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos dice que toda persona se tiene que someter a la autoridad, a las autoridades superiores, no habla de autoridades terrenales, sino que habla de las autoridades celestiales, la autoridad de Dios, su palabra. La palabra de Dios es una autoridad, porque dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios creó su palabra y la palabra de Dios es autoridad. Un hombre, una mujer que se sujeta y que vive de acuerdo a los preceptos de esta palabra, de la Biblia, entonces es una persona que está sujeta a las autoridades superiores. ¿Cómo yo voy a saber lo que Dios estableció como ley? Bueno, cuando yo leo la palabra de Dios, la palabra de Dios es la ley de Dios escrita. Además de eso, hay una ley escrita en el corazón de los seres humanos, porque aún aquella persona que no conoce la ley, hablo de la palabra de Dios, por naturaleza o por nacimiento, Dios nos hizo así, fuimos creados así. Dice la Biblia que hay una ley escrita en los corazones, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Así que yo tengo noticias para usted, amado amigo, amado pastor, simpatizante que nos escucha, gente de gobierno que nos pone atención, que nos hace el favor de ponernos su atención por unos minutos. Así que si usted resiste a lo que dice la palabra de Dios, usted está resistiendo las autoridades superiores. Y dice la Biblia que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hechos capítulo 5 verso 28. Aquí los apóstoles están recibiendo una exhortación por parte de los judíos, de la gente de Jerusalén. Ellos se están quejando de que los apóstoles habían llenado todo Jerusalén por la doctrina que ellos traían, por la enseñanza. Doctrina es enseñanza de la palabra de Dios. Ellos se estaban quejando de los apóstoles, pero lo que los apóstoles vinieron a hacer es solamente hablar la voluntad de Dios, diciendo
de parte de una autoridad superior, que es la autoridad de Dios, estaban estableciendo lo que esa autoridad dice. Eran solamente unos voceros del corazón de Dios. Así que por eso Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo hago una pregunta y ahora mismo para todos ustedes. ¿Quiere decir que los apóstoles, cuando fueron exhortados y fueron reconvenidos por las autoridades de ese tiempo, de su momento, a que no predicaran la palabra de Dios, a que no proclamaran el nombre de Jesús, que no dieran a conocer al Mesías, quebrantaron la ley, desobedecieron la ley? Porque la gente que llegó a requerirlos era gente de autoridad, eran autoridades terrenales. Pero quiero que noten muy bien eso, muy claro. Unas son las autoridades superiores, las autoridades celestiales, pero otras son las autoridades terrenales. Y cuando las autoridades terrenales quebrantan la ley de Dios de alguna manera, entonces nosotros no tenemos por qué estar sujetos a las autoridades inferiores cuando quebrantan los principios de Dios. Es decir, nadie a mí me puede venir a obligar a que haga algo, a que yo haga o tome una actitud en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si Dios dice en su palabra: no matarás, y alguien, aunque sea mi superior, hablando de si yo fuera un militar, un superior viene y me dice: ve y mata a tu prójimo, ve y mata dispara a mansalva sobre esa ciudad, sobre la gente, caiga quien caiga, no importa. Una pregunta: ¿yo tengo que sujetarme a esa autoridad que me está mandando matar a mi prójimo? ¿Cuál autoridad es superior? ¿Lo que Dios dijo o lo que dijo ese hombre, ese general o ese capitán o ese teniente o lo que sea? Aún ese gobernador o ese presidente. ¿Yo tengo que sujetarme? De ninguna manera, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús trajo el balance y clarificó este punto en Mateo 22, 20 al 22. Llegan a los principales en su momento, y había infiltrados. O sea que eso no es nuevo, los infiltrados no es algo nuevo. En todos los espacios de la historia, en todas las etapas de esta vida, de esta tierra, ha habido infiltrados. O sea, ha habido gentes que se infiltran entre los grupos. ¿Para qué? Para desestabilizar o para espiar o para tratar de saber qué es lo que está sucediendo ahí dentro. O sea que eso no es nada nuevo. Aclaro que yo no soy político ni me interesa la política. Yo soy un hombre de Dios y yo fui llamado a predicar el evangelio, y de este lado es que yo estoy hablando. Quiero ser muy puntual y muy claro. Soy muy respetuoso de la gente que está en autoridad hasta que ellos no quebranten la ley de Dios. Hasta ahí yo llego. Pero quiero mostrarle aquí que esos hombres, lea Mateo capítulo 22, en verso 20 al verso 22. Antes, aquí habla de esos infiltrados que llegaron y trataron de persuadir a Jesús haciéndole una pregunta. Reconocieron que él era un maestro y le dicen de la siguiente manera, ¿verdad? Le dicen: ¿es lícito dar tributo al César? Entonces Jesús, conociendo la intención de sus corazones, sabiendo que ellos eran unos infiltrados y que habían llegado para tratar de tomar a Jesús mal parado y en una mentira, entonces ellos le dijeron: ¿de quién es? Jesús les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? A lo que estos hombres contestan: de César. Y entonces Jesús les responde: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, ellos se maravillaron
y dejándoles se fueron. Así que como en lo natural se supone que un diputado tiene una inmunidad parlamentaria y que no debe ser tocado, porque la constitución de cualquier país democrático lo protege, es decir, esa persona está blindada. De igual forma, nosotros como ministros del Evangelio, nosotros estamos blindados en el terreno del Espíritu, en el terreno espiritual. Nosotros, la iglesia, se supone que estamos blindados. Así que el César no puede despojarnos de nuestra función pastoral. El César no puede venirme a decir a mí cómo es que yo debo dirigir la iglesia o hasta dónde yo tengo que obedecerlos a ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no fui llamado a ser un político, por lo tal, o sea, aunque yo respeto, vuelvo a repetir, quiero que quede bien claro eso, yo respeto a la gente de la política, estén haciendo bien o estén haciendo mal, ellos darán cuenta un día, porque no hay, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si usted, amigo político, está haciendo mal su trabajo, usted va a cosechar el resultado de su siembra. El César no puede a mí venirme a decir cómo es que yo tengo que dirigir la iglesia. Pero sucede que yo me he dado cuenta que para que eso suceda aún dentro de la iglesia, ha hecho falta una voz que se levante, una voz profética, una voz con valentía, que se levante y que diga lo que Dios está diciendo. Porque la mayoría de las llamadas voces proféticas que se levantan en nuestros días, se levantan para hacer congresos, para hacer reuniones, y nada malo en eso, pero los llamados profetas no están diciendo lo que dice el Señor. Dicen así dice el Señor y Dios no dice nada. Yo he encontrado en las Escrituras que el verdadero profeta es aquel que vive pegado al corazón de Dios para oír la voz de Dios, para oír lo que dice el Señor, y vive pegado a la palabra, a la Escritura. ¿Para qué? Para decir y decretar lo que Dios está diciendo para ese tiempo, para ese momento. ¿Y saben por qué muchas veces las naciones viven bajo esclavitud? Porque no hay una voz profética que se levante y que diga lo que el cielo quiere que diga. Y la Biblia dice bien claro, Amós 3:7, Jehová el Señor no haría nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y yo te digo hoy, Venezuela, la libertad se está manifestando ya. En el cielo Venezuela es libre, ahora mismo. Dios está trayendo juicio, Dios está juzgando a las personas que en eminencia están haciendo mal uso de la autoridad. Y cuando alguien hace mal uso de la autoridad, Dios lo tiene que quitar. Pero Dios no lo va a quitar si nosotros, la voz profética que somos la iglesia, no se lo decimos a Dios y no lo declaramos a los cuatro vientos. Así que nosotros tenemos la responsabilidad. Queremos que eso suceda, tenemos que proclamarlo. Pero ¿qué es lo que están diciendo las voces proféticas que se levantan? ¿No? Oh, quiero un carro, quiero una casa y traiga, siembre en el reino. Eso es secundario y eso es basura. Hace unos días atrás, hace casi un mes, en un grupo de chats de pastores, alguien subió ahí una nota que la copió de algún libro de teología o de algo, y que hablaba de que eso de decretar y que eso de proclamar, que eso no servía para nada. A lo cual a mí se me manifestó eso que traigo cargando ahorita desde hace días. Y yo dije, escribí ahí contestando, casi no escribo yo ahí, pero cuando escribo y pongo inquietos a 2 que 3. Y cuando yo escribí puse, eso es basura, porque la Escritura dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Sí? Entonces, eso habla de una voz profética. Pero imagínense si la propia iglesia está diciendo que eso no sirve,
que eso es basura. Pero lo que sí hablan es que, te invito a mi congreso, voy a estar con fulano, con sultano, con perengano. ¿En qué nos está beneficiando el hecho de que tú estés con sultano, con perengano y con perencejo y con quien sea? En nada. Entonces Dios quiere que se levanten voces, pero que de verdad estén oyendo el corazón de Dios. Yo le voy a confesar algo. De verdad que yo peleé todos estos días para no predicar esto. Pero alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que hablar. ¿Quiere que le diga otra cosa? Hay una escasez de verdaderos profetas en este país. Hay una verdadera escasez de verdaderos profetas. No digo que no hay, los hay. Pero yo le pido a Dios que levante hombres, profetas, íntegros, que no tengan una doble moral, una doble agenda escondida. Que levante hombres que estén pegados al corazón de Dios, que no les interese más nada que oír el corazón de Dios. Y para que puedan decir, así dice el Señor, y que cuando ese hombre, esa mujer diga, así dice el Señor, es porque Dios está hablando verdaderamente. Usted va a sentir en su corazón el impacto de Dios cuando Dios está hablando verdaderamente, porque se va el temor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando una persona tiene temor de Dios, usted no teme al César. Ese es el problema, que como estamos dependiendo del César, que el César nos dé y que un terreno y que me dé esto y que me dé lo otro. Yo nunca le he pedido nada al César y nunca le pediré. Y si estoy aquí es porque yo no dependo del César, yo dependo de Dios. A mí no me llega ni la bolsita, ni la ayuda, nada de eso. Yo dependo de Dios 100%. Aún en este tiempo difícil, Dios sigue respondiendo. Gracias a Dios nosotros tenemos gente fiel, gente íntegra, gente que sabe oír a Dios y que conoce los principios de siembra y cosecha sin manipulación. Yo me pregunto qué estarán haciendo aquellos profetas que dicen que dependen siempre de la manipulación para subsistir. ¿Qué estarás haciendo ahora, amigo, hermano? ¿Qué estarás haciendo ahora que no tienes a quién manipular? Se te acabó, se te extinguió la tetilla que tenías, la tetilla de la iglesia. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que ahí se va a ver si verdaderamente Dios te llamó o no. ¿Sí? Yo no conozco aquí en esta ciudad de Coro, Venezuela, yo no conozco un verdadero profeta. Pero eso sí, usted entra a los grupos de chat de pastores y ya todos son profetas o apóstoles. Antes nadie creía en esos ministerios. No, que eso ya había pasado, que era para otro tiempo. Ahora los que no creían son los que ahora tienen ministerios y que apostólicos. Y de apóstol no tienen nada. ¿Por qué me doy cuenta que no tienen nada? Y no se enoje. Y si se enoja no me importa. Porque la Biblia dice que el ministerio, el espíritu del apóstol y del profeta tiene que ser probado. Apocalipsis, capítulo 7. Dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, yo me expongo al escrutinio público, cheque mi ministerio y le aclaro una cosa. Yo no estoy diciendo que yo soy profeta. No, yo soy simplemente un siervo de Dios. Pero estoy oyendo a Dios. Eso sí le puedo garantizar que estoy oyendo a Dios. El verdadero profeta no tiene que publicar que es profeta. El verdadero apóstol no tiene que decirlo. Se va a ver, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Y la iglesia tiene la responsabilidad de aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Entonces nosotros hemos tenido la culpa como iglesia de que eso suceda, porque no se ha parado una voz en el desierto que diga, así dice el Señor, y que lo proclame en las naciones, que declare la libertad, porque está escrito, hermano, amigo, no hará nada el Señor. ¿Quieres libertad? No lo va a hacer si no
revela el Señor su secreto a sus siervos los profetas. Cuando el Señor revela su secreto a sus siervos los profetas, no es para que ellos lo tengan guardado. Hay tiempos y tiempos de soltar una palabra, pero nunca yo veo en la Biblia que Dios le dio una palabra a un profeta verdadero para lucrar con el don. Y muchos han lucrado con el don. Y Dios no nos llamó a lucrar con el don. Dios nos llamó a ser unos oidores, pero también hacedores de la palabra. Y cuando dice que seamos oidores, habla de que tengamos un oído profético para oír lo que el cielo está diciendo, pero también para oír lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios escrita habla el corazón, nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Viene el Espíritu Santo y nosotros lo ignoramos muchas veces, ignoramos sus instrucciones. Entonces queremos sustituir. Cuando vemos que no sucede lo que yo quería, entonces yo empiezo a mal usar el don y empiezo a declarar y a proclamar lo que Dios me está diciendo. Y lo tremendo es que llega a suceder muchas veces, porque hay poder en nuestros labios, hay un poder en nuestros labios proféticos, hay un poder que logramos extraer del mundo espiritual las cosas que no se ven, porque la Biblia dice que las cosas que no se ven fueron hechas de lo que... Las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Entonces cuando nosotros nos empeñamos en declarar algo, podemos lograr extraer algo. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere que extraigas para tu propio beneficio? No. El verdadero profeta nunca pide nada para su beneficio, siempre pide para que se haga la voluntad de Dios. El verdadero profeta no le interesa su entorno, por eso es un solitario, un soñador, es un visionario. El verdadero profeta es aquel que con su mensaje te acerca más a Dios, que te va a poner inquieto, que te va a incomodar, pero te va a redarguir y te va a traer la palabra. He aquí que yo te puse, le dijo el Señor al profeta Jeremías, le dijo, para arrancar, para destruir, pero después para edificar y para plantar. Y nosotros nos hemos quedado en la primera parte. Arrancamos y destruimos, pero no sabemos edificar. ¿Por qué? Porque queremos edificar de acuerdo a nuestro diseño, de acuerdo a lo que nosotros decimos y no a lo que Dios está diciendo. Y eso tiene que acabar. Así que el César no puede despojarnos de nuestra función, porque la iglesia tiene que ser dirigida por el Señor. Y para eso Dios levantó hombres y mujeres con un llamado celestial, una vocación celestial que no puede ser violada ni debe ser quebrantada por ningún tipo de autoridad terrenal. Esto no quiere decir que no respetamos las autoridades, vuelvo a repetir, nos sujetamos hasta que ellos no interfieran con lo que Dios ha dicho. Si nosotros no sabemos qué es lo que viene más adelante para este país, pero en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, él ha dicho que las iglesias tienen que abrir. Ese hombre se dio cuenta de que es necesario un lugar donde la gente pueda llegar a buscar a Dios, a clamar a Dios, a interceder por Dios. ¿Cómo nosotros vamos a orar por nuestros gobernantes si nuestros gobernantes no nos permiten tener nuestro lugar de reunión? Pero eso sí, usted puede ver en la calle, en los centros comerciales o en los transportes públicos, que la gente se amontona, los lugares donde llegan a comprar sus productos básicos, aparte de tener que hacer largas filas, pero la gente se congrega ahí. En los cuarteles de policía, en los cuarteles militares, yo veo la concentración de los militares y ellos no guardan la distancia. Entonces, ¿cómo alguien puede llegar y ahora decirme a mí cómo yo tengo que dirigir la iglesia? Estoy hablando de aquí para allá.
Perdón, de aquí o de allá para acá, no de aquí para allá. Entonces, yo no voy a decirle al general cómo debe dirigir el batallón. Yo no voy a decirle al capitán cómo debe de controlar a su gente, porque yo no sé hacer eso. Pero de la misma manera, yo pido el respeto para nosotros como iglesia de allá para acá. Hay una línea y hay un límite. Si nosotros más adelante no podemos abrir los templos porque nos pongan restricciones y regulaciones, como ha sucedido en otros países, donde les están pidiendo que los niños no pueden ahora entrar a la iglesia y que los ancianos de 60 para arriba tampoco pueden entrar, entonces nos vamos a tener que suscribir al comportamiento de nuestro Padre Espiritual. Él ha dicho, o todos o nadie. Entonces nosotros no vamos a abrir la iglesia y vamos a hacer acepción de personas. Cuando nosotros tenemos una gestión responsable, hablo de nuestro ministerio, nosotros representamos un reino inconmovible. Es decir, un reino que no puede ni debe ser movido por nada ni por nadie. Porque a quien tengo yo que tener la responsabilidad de agradar es a Dios. Hebreos capítulo 12, 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmo 147, 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando hablamos del temor, no hablamos de ese miedo que nos acompañado de pánico. No hablo de eso. Temor es respeto a Dios. Yo le voy a decir algunas cosas que el César no puede ni debe hacer tratándose de la iglesia. Así que yo, con muchísimo respeto, le pido al presidente de este país o a la gente que gobierna este país, al gobernador de este estado, Falcón, al señor Víctor Clark, yo le pido con mucho respeto que escuche y que respete también la forma como Jesús, como Dios ha dicho que nosotros los ministros del Evangelio tenemos que dirigir la iglesia de Jesús, y que nos permitan hacer nuestro trabajo bien, que no se opongan a que nuestros enfermos vengan a la iglesia o que los enfermos vengan a la iglesia, y que nosotros le pongamos la mano, como dice la Escritura, para orar. Dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, y pónganle las manos y el enfermo sanará. Santiago 5. Número 1, cosas que usted, el César, el mundo, el gobierno de este mundo no puede ni debe hacer. Usted nos tiene que permitir orar por la nación, nos tiene que permitir proporcionar, nos tiene que permitir abrir nuestros templos, nuestros santuarios. Usted no puede impedirnos abrir los templos. Hechos 5:42, la Escritura dice que y todos los días en el templo y por las casas los apóstoles no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Otra cosa que el César no puede ni debe hacer en contra de la iglesia es impedir, como ya dije, que los enfermos vengan a la iglesia. No les puede impedir el paso a la iglesia, porque hay una autoridad espiritual que ustedes necesitan de nuestra colaboración. No pueden elegir quién entra y quién no entra a la iglesia. La iglesia es un lugar para todos. No pueden impedirme que imponga las manos o que los unga con aceite basado y que en prudencia. Lo que ustedes deben hacer, ahora le digo, 9 cositas que ustedes como autoridades deben hacer. Número 1, gobernar con justicia, juicio y equidad. Número 2, servir a la nación velando por su bienestar. Número 3, proporcionar seguridad. Número 4,
tienen que proporcionar los servicios básicos para todos. Cuando digo servicios básicos, usted sabe a qué me refiero, Señor. Me refiero al agua, luz, teléfono, servicio de teléfono, servicios básicos que la comunidad necesita. Número 5, una educación digna para todos los estudiantes, para todos nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes. Número 6, vigilancia, habla de seguridad en las calles, en la ciudad. Número 7, servicios de salud, es decir, los hospitales y los centros de atención en estados funcionales. Número 8, cuidar el buen funcionamiento de los bienes del país, es decir, que los semáforos funcionen bien, que los bombillos de todas las avenidas estén propiamente funcionales para que podamos tener alumbramiento por las tardes, por las noches. Y 9, estar pendiente de que todos los servidores públicos trabajen sin robar y sin ánimo de ganancias deshonestas. Respetuosamente se lo pido y quiero aclarar que esto que estoy diciendo es a título personal. Nadie me pidió que lo hiciera. Yo oré a Dios y le puedo decir, de parte de Jehová es esto, de parte del Señor es esto. Y nosotros ya fuimos prudentes. Cuando nos pidieron que nos encerráramos para bajar la curva de contagio, nosotros nos suscribimos a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, aunque eso implicó que la mayoría de nuestras gentes se quedaran sin trabajos. Muchos cerraron sus negocios que tanto les costó comenzar. Tenemos gente pasando hambre en sus casas. Entonces, en esa línea hemos sido prudentes. Aunque nuestra gente ha pasado hambre en sus casas, nosotros hemos bendecido a gente que hemos visto en necesidad. Como iglesia lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Esta pandemia no nos impide a nosotros seguir siendo de bendición. Y no hemos pedido nada al César, no le hemos pedido nada al gobierno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desafortunadamente le pedimos algo al César, inmediatamente el César de alguna manera quiere venir a cobrar, yo te di esto, entonces ahora tú haces esto a cambio. Entonces ustedes no nos pueden decir eso a nosotros, porque nosotros no hemos pedido nada a cambio. Antes bien, hemos orado por ustedes, hemos orado por la gente que está en eminencia. Antes bien, nosotros hemos sido de bendición para la comunidad y les hemos ayudado a paliar la situación que hemos enfrentado y confrontado como país. Así que ahora parece ser que esto de no poder hacer nuestros servicios en nuestras iglesias es como por tiempo indefinido o es por ahora, ¿verdad? Hasta que esto se solucione. Pero ¿hasta cuándo va a ser ese por ahora? ¿O hasta cuándo va a ser ese tiempo indefinido? Entonces, yo respetuosamente quiero decir que nosotros como iglesia, como gente de Dios, como voceros de Dios, como una voz profética que se levanta a hablar a favor de la comunidad, nosotros tenemos que decir que no estamos de acuerdo. Respetuosamente, no estamos de acuerdo en que eso sea así. La iglesia de Jesús no va a entregar su autoridad, tampoco se va a poner como una iglesia cobarde. ¿Por qué? Porque a quien debemos de tener temor y respeto es a Dios y no al César. O sea, y cuando digo esto, no hablo de que vamos a quebrantar las leyes. No, vamos a seguir guardando los protocolos de seguridad, las sugerencias de usar el tapaboca, de guardar distancias. Lo vamos a seguir haciendo. Pero no nos pueden decir cómo obedecer a mi llamado. Yo voy a seguir poniendo mis manos sobre los enfermos para que sean sanados. No me lo pueden prohibir, porque quien me llamó me dijo que lo tengo que hacer, y quien me llamó fue Dios y no fue el César. Marcos capítulo 16 verso 18 apoya lo que mi Señor nos dio como instrucciones a sus siervos. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Así que si alguien aquí no tiene miedo para poner las manos sobre un enfermo de ese coronavirus o de ese virus chino, para que sea sanado, somos nosotros, la gente de Jesús. Yo no le puedo decir a un médico cómo él haga su trabajo, ni el gobierno tampoco, porque ni el gobierno o el César ni yo somos médicos. Así que nos rehusamos respetuosamente a que nos pongan un bozal legal. El liderazgo de la iglesia, los verdaderos hombres y mujeres de Dios que se tienen que levantar, no podemos ni debemos tener miedo. Asumimos los riesgos que esto implica. Y si el Señor no discriminó a los leprosos, tampoco nosotros podemos discriminar a los que están enfermos, padeciendo necesidad. Aquellos muchachitos que tocan la puerta de la casa y que piden un paño y que piden un vaso de agua, no se los podemos negar. Cuando llegaron preguntando quién era Jesús, ¿verdad? A los fariseos que trataron de apresar a Jesús, venían en contra de él. Y cuando Jesús les dijo con la autoridad del cielo, les dijo, yo soy, no negó. Dice la escritura, Juan 18, 6 al 8, dice que ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Ellos volvieron pues a preguntarles, ¿verdad? Jesús les pregunta a ellos, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús, Nazareno. Jesús vuelve a responder de nuevo, os he dicho que yo soy. Entonces, nosotros no podemos negar. ¿Quiénes somos? Somos la gente de Jesús. Somos la respuesta de Dios para el gemido de muchas almas. Somos la respuesta de Dios. Somos la voz profética de Dios levantándose, diciendo que todo tiene que cambiar, que estamos pidiéndole a Dios que Dios bendiga esta nación. Oramos para que la gracia y el favor de Dios reposen sobre nosotros, que Dios nos dé gente íntegra que gobierne con justicia, juicio y equidad en este país, que Dios gobierne y que vuelva el temor de Dios al pueblo de Dios. Quiero decirles que Maranata Coro es una iglesia para gente de todos los estilos, de todos los tipos, gente destruida, gente enferma, gente necesitada, gente contaminada, gente que necesita una oración. Así que nosotros no podemos poner restricciones, y espero que las instrucciones que puedan venir, ¿verdad? Sean diferentes. De lo contrario, nosotros vamos a seguir aunque nos digan que abramos la iglesia, pero con restricciones, y que nos digan cómo es que tenemos que hacerlo. Y si es algo injusto de esa manera, que nos pidan que dejemos a nuestros jóvenes fuera, a nuestros ancianos fuera, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a permanecer cerrados, pero nos convertiremos en gente de las calles, porque ahí fuimos formados, y vamos a seguir en las calles bendiciendo, siendo de bendición, apoyando al gobierno en esa área, paliando la parte que ellos no pueden ni podrán, que es la parte espiritual. Y por eso Dios nos llamó a nosotros. La justicia engrandece a la nación. Así que yo termino con mucho respeto haciendo una oración por Venezuela, pidiéndole a Dios que Dios ponga gente íntegra, gente que tenga temor de Dios y con principios establecidos en la palabra de Dios. Que Dios traiga juicio a esta nación para juzgar lo que está mal y lo que está bien. Y lo que está mal, que Dios lo componga. Pero yo declaro ahora que así es como el Señor quiere, que gobiernes con justicia, con juicio y con equidad, no maltratando ni aprovechándote de tu posición, sino siendo gente honorable, que sea digna del alto cargo que usted ocupa. Pero por el lado nuestro, como ministros del Evangelio, pedimos que se nos respete y que se nos permita seguir haciendo el trabajo y la obra como Jesús nos llamó a hacer y como Él nos dijo que lo hiciéramos, no de otra manera. Dios les bendiga, muchas gracias
Hasta pronto.